Bueno, creo que estamos bien, lo voy a chequear en mi celular para para estar tranquilos que estamos saliendo bien en esta transmisión. Sí, estamos saliendo bien. Balta, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, creo que estamos ¿Qué bien, tal, lo Juan? voy a Lo logramos, chequear lo logramos. Bien, Lo, bien. lo logramos, Balta. Para estar tranquilos, estamos saliendo bien. ¿Me escuchás bien? Sí, Balta. Sí, te escucho bien. Se escucha un audio tuyo de fondo. Sí, sí, porque Bajale el volumen. estaba chequeando si salía bien los audios desde el celular. Bueno, Balta, ¿qué es de tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es el plan para este año? Bueno, ahora en este momento estoy en mi casa, como creo que la mayoría de todos los pilotos. Absolutamente trabajando en lo que es parte casera, digamos, que sería entrenamiento en casa, simulador, aprendiendo de algunas cosas nuevas para mí y bueno, no mucho más que eso. ¿Trabajo físico haces igual o no? Sí, sí, sí. Metemos mucho entrenamiento físico. Eso siempre, toda la vida. Nunca dejé para mantenerse bien. Más que nada, un piloto, bueno, cansa mucho por el calor arriba del auto, por manejar una carrera de 30 vueltas con la dirección pesada, tanto tiempo al borde del error, esa adrenalina que siempre está presente, los nervios y demás. Bueno, el entrenamiento ayuda mucho. Y más que nada para los impactos de alta velocidad, ¿no? Porque si vos te chocas a una velocidad a 250 kilómetros por hora, el cuerpo tiene que estar preparado para ese impacto. Entonces, bueno, no solamente entrenás para estar bien físicamente, sino para estar fuerte en caso de tener algún accidente. Claro. ¿El simulador es bastante parecido a correr o es distinto? Muy distinto. Es bastante parecido en algunos aspectos. A mí me ayudó mucho. Tenés, bueno, los circuitos que son bastante parecidos. Más que nada te ayuda a estar, digamos, en contacto con lo que es el auto, te ayuda a seguir teniendo las mismas referencias, digamos, a no perder ese gusto de lo que es manejar un auto de carrera, ¿no? De estar quizá en alguna liga compitiendo contra otro piloto, esa competitividad y esas maniobras que quizás pueden ser muy parecidas a lo que es la realidad, sí, ayuda muchísimo y hoy en día se han desarrollado tanto los simuladores que es casi como un auto real. Mirá vos. Y que los simuladores son de acuerdo al auto que vos corres, o sea, no es lo mismo un simulador del auto de la categoría que vos estás hoy a un simulador de otra categoría. Y son diferentes autos, digamos, son diferentes modelos que se van armando. Por ejemplo, un Fórmula no va a ser lo mismo que lo que sería un turismo carretera. Son dos cosas diferentes que están tan bien desarrolladas y los circuitos son tan realistas que hacen todo bastante parecido a la realidad, digamos. Entonces, vos podés trabajar puestas a punto, podés trabajar en, digamos, cambiarle, no sé, como decirte, la comba a un auto, quizá la gente que no lo entiende, sería la rueda, que más menos inclinación, más alerón, menos alerón, que llegan con más velocidad. Eso se puede trabajar mucho, lo que es las partes técnicas del auto, y con eso aprendes mucho porque, como te dije, es tan parecido a la realidad que se asemeja tanto que parece que estás arriba de un auto, ¿verdad? Y bueno, eso te mantiene la cabeza ocupada y siempre, digamos, en ritmo a lo que es un auto de carrera y está bueno para no perderle el gusto a tanto tiempo que estuvimos parados. Y eso, o sea, vos le das la perfección en el simulador y después cuando manejás el auto, te das cuenta que hay algo que no está como lo perfecto que vos lo querés en el simulador. Sí, sí, hay muchos pilotos que se dan cuenta qué es el problema y qué es lo que hay que tocar para que ese problema se solucione. Esa es una parte muy compleja para un piloto y eso te lo da la experiencia, digamos. Creo que todos los autos tienen tendencias diferentes.
No vas a hacer nunca el mismo cambio que hacer en un auto a otro auto de otro tipo, digamos. Entonces, eso mismo en un simulador lo puedes desarrollar y lo puedes aprender y te vas dando cuenta de los cambios y con eso, digamos, aprendes mucho. Yo aprendí mucho, aprendí también circuitos que nunca corrí. Yo en Argentina creo que habré corrido 5 circuitos máximo, entonces, bueno, a lo mismo que correr en el exterior, no conocía ningún circuito y el simulador me ayudó muchísimo a cortar caminos y cuando llegué a la pista ya sabía para dónde ir, digamos. Era bastante parecido. Los simuladores son fantásticos, ¿no? Porque cuando llegas a la pista es la misma que ves ahí en la pantalla en tu casa. Claro, sí, es un 90%, quizá te diría el circuito parecido a la realidad. Obviamente no es lo mismo en las circunstancias de un auto real, es otra cosa, pero acortás muchísimo si no conoces, digamos, dónde vas a ir, dónde vas a correr para estar bien parado. La situación económica está complicada para todos, Balta. Es un sueño volver a competir a nivel internacional. Y sí, siempre está el sueño, siempre está el proyecto en pie. Obviamente hoy en día está más complicado que nunca, ya sea por el tema económico más que nada, el dólar, bueno, está muy elevado, pero bueno, si bien nosotros tuvimos una muy buena campaña en lo que fueron estos 4 años en Estados Unidos, eso me ayudó muchísimo a mí en lo económico allá para poder seguir estando. Y bueno, de tantas cosas que pasé, tanto trabajo, sacrificio que se hizo con mi familia de poder estar allá compitiendo y haber logrado, bueno, campeonatos, victorias en categorías tan importantes, siempre queda una puerta abierta. Entonces, últimamente estuvimos hablando con Ricardo Junco, que él iba a venir en marzo. Ricardo Junco es dueño de un equipo de IndyCar, para la gente que no conoce, es la categoría a la par, te diría, que la Fórmula 1 en autos, que corren, bueno, en todo, ahora se van a expandir creo que a varios lugares del mundo, y bueno, son autos que van muy rápido, sería un sueño llegar ahí. Él tiene un equipo donde también es la IndyCar y la Indy Lights. La Indy Lights sería el mismo auto con menos caballos, eh, de potencia. Y bueno, la idea era poder haber hecho 2 fechas este año para prepararme para el próximo año. Él iba a venir en marzo a reunirse conmigo y algunos sponsors de Argentina para armar el proyecto. Y bueno, el coronavirus nos canceló todos los planes. También canceló el campeonato de Indy Lights de este año. Así que bueno, quedó todo en stand-by. Igualmente quedamos en reuniones, obviamente, a futuro para que el proyecto quizás se dé una chance del año próximo de que se estabilice un poco más todo y surjan también sponsors de Estados Unidos mediante el equipo de él para que yo pueda volver allá y por qué no, ojalá y Dios quiera, tener un equipo argentino y piloto argentino para llegar a la IndyCar. No hay muchos chicos como vos, ¿no? En ese nivel. En la situación en la cual yo estuve, bueno, a partir de 2018 éramos dos con chance de llegar a la Fórmula 1 que teníamos los puntos de la superlicencia. Hoy en día yo los sigo teniendo. Eh, Creo que los contás con una mano y no sé si te sobran dedos hoy en día, porque es un camino muy, muy, muy difícil, muy difícil. Obviamente tenés que tener sponsor y que tengan respaldo para poder bancarte allá, tenés que manejarte muy bien abajo del auto, más que arriba. Obviamente siempre estás lidiando con lo que sería venir de Sudamérica, ¿no? Eso, aunque no lo parezca, al comienzo pagas un derecho de piso importante, porque no todo el americano o cualquier lado en el mundo le gusta que un sudamericano vaya y tenga resultados en el momento, aunque no lo parezca. No se hace muy, muy fácil esa parte. Yo la pasé en momentos muy duros, pero bueno,
haberlos pasado me ayudaron a mí a fortalecer mucho la cabeza y bueno, eh, terminamos teniendo muy, muy buenos resultados y teniendo apoyo de las categorías de allá, de los equipos de allá, para que yo pueda seguir estando en los campeonatos. Y bueno, estamos en un nivel que no dependería todo de mí, de llegar o no, porque ya se habla de un presupuesto muy elevado, muy grande, que son empresas ya muy grandes que necesitamos para poder llegar a lo que sería la IndyCar. Así que bueno, estamos viendo a ver qué se puede llegar a dar, ¿no? Somos tan pocos, pero tanto esfuerzo que se hace que si uno trabaja mucho quizás se puede dar. Qué lástima, Balta, que no alcance con lo buen piloto que sos, con cómo te manejás también abajo del auto, como decías, con tu capacidad. Qué lástima que se necesite otra cosa, que hoy en Argentina estamos bastante difícil para competir con por ahí pilotos que a lo mejor tienen menos capacidad que vos, pero por ahí tienen una situación económica en su país mejor que les hace estar más cerca de esas categorías, ¿no? Sí, a mí no me gusta hablar mucho de si tengo más capacidad que otro piloto, ¿no? Creo que todos estamos en un nivel, digamos, todos me refiero a dos o tres, que estamos en un nivel que no depende de nosotros nada más. Ya para llegar a un Fórmula 1 es muy complicado porque necesitas sí o sí eh, el respaldo de un gobierno atrás con los contactos necesarios para levantar el teléfono y contactar cuatro o cinco empresas que apoyen el proyecto, que no es nada para un gobierno, absolutamente nada, y es mucho lo que se reintegraría teniendo un piloto en la Fórmula 1, ¿no? Más argentino, con el fanatismo que hay acá. Y bueno, en su momento tuvimos la reunión con Diego Santilli, que hubo un proyecto mío y otro piloto más para llegar a la Fórmula 1 y al final eh, el digamos, hubo varios cambios económicos durante ese año, estaba casi confirmado y bueno, se quedó todo en stand-by. Pero bueno, nosotros le seguimos poniendo el pecho y en su momento, cuando tuvimos que ir para allá, cuando yo arranqué en Estados Unidos, nadie me dijo dónde tenía que ir. Conmigo y mi papá, bueno, toda mi familia hicimos un esfuerzo muy grande. Nadie me guió, nadie nos guió, digamos, nadie nos dijo, mira, anda este equipo, hace esto, hace lo otro. Nosotros agarramos un bolso y fuimos allá de una a arriesgarnos a ver qué se podía llegar, ¿no? Porque no nos quedaba otra. Y nos fue bastante bien. Tengo muchas, muchas anécdotas de varias cosas que nos pasaron, pero bueno, haber competido, digamos, y haber estado allá ya es mucho, y bueno, después todo lo que vino en cuanto a resultados nos favoreció muchísimo. Y es muy difícil, o muy distinto, más que difícil, competir acá en Argentina con otros autos, con otros circuitos, otra organización. Y no es fácil, Argentina es automovilismo donde tenés muchos pilotos que hace mucho tiempo están corriendo en el mismo lugar. Entonces, son todos los mismos autos de siempre. Por ejemplo, el turismo carretera de un TC Mora a un TC no hay mucha diferencia, es exactamente el mismo auto con más caballos, es el mismo estilo de auto. Entonces, los mismos pilotos ya hace varios años que están corriendo en los mismos circuitos y se hace difícil venir del exterior a un auto completamente diferente, subirse a un TC y digamos, poder andar bien con lo complicado que es llevar ese auto, ¿no? Y no solamente se trata de la parte de manejo, sino que tenés muchos factores de chasis, de motor, de, bueno, de armado de equipo que en general que siendo nuevo algunas cosas u otras vas mejorando siempre, siempre hay algo más para mejorar, algo más que hacer. Entonces, bueno, hasta que conjuguemos todas esas cosas juntas, quizá tengamos que pagar un poco de derecho de piso. De mi parte nos fue muy bien porque arrancamos en el turismo, en el TC Mouras, eh, entre los 10 primeros, entre los 5 en el primer entrenamiento, que para mí era una locura,
haber estado ya el primer día con todos esos pilotos que tienen un muy buen nivel para correr acá en Argentina. Es bastante competitiva, 35 autos, tenés alrededor de 20 autos en un segundo, así que eso habla de que es muy competitiva. Y haber estado ya en el primer entrenamiento entre los cinco era una locura. Pero bueno, no tanto la locura porque sabíamos que estábamos trabajando para andar adelante. Nos pudimos adaptar bien y bueno, creo que ahora en adelante también hicimos mucho trabajo para andar mejor, a lo mismo que el Top Race. Quizás de las 4 o 5 carreras que tengo en el Top Race, tranquilamente pudiésemos haber ganado todas. Pero bueno, yo en la primera fecha de este año donde hicimos la pole, largamos primero, veníamos ganando hasta más de mitad de carrera, cometí un error, a su vez se me había trabado la selectora y bueno, en la próxima curva se me fue un poco el auto y bueno, no lo pude llegar a corregir del todo. Es un circuito que es Concepción, que cuando llueve es muy complicado, pero bueno, de eso aprendí un poco, también de lo que es manejar en Argentina. Tenés pilotos que quizás cuando vos vas creciendo en una escalera, no es lo mismo competir quizás hacerle una maniobra a un Agustín Canapino o un Matías Rossi que hacer la maniobra contra chicos que están arrancando, digamos, o que ya tienen experiencia, pero siguen en categorías menores a lo que es el turismo carretera, que es el top de Argentina, que quizás van más al roce y no toman tanta dimensión de quizá pensar un poco más en el campeonato, empezar en los puntos y demás. Pero bueno, quizás eso también tengo que adaptarme un poco más y con eso absorber todo lo que más pueda para poder estar en el podio lo antes posible. Y esto del coronavirus frenó todo también, obviamente, las carreras acá. ¿Vos creés que puede haber de acá antes de fin de año una habilitación para que vuelvan a correr? Ojalá que sí, porque mucha gente depende del automovilismo. Nosotros tenemos un grupo donde están todos los pilotos del ACTC. También, bueno, tenés los grupos de... Hablas, siempre estás en contacto con varias categorías y bueno, los equipos no están pasando una buena situación. Creo que la gente en general, que a algunos quizás no les afectó, pero bueno, lo que es parte de taller y demás, no, al auto no estar girando, los equipos no tienen ingresos, entonces se complica mucho. Y ojalá que se vuelva a activar, porque, bueno, es un espectáculo más donde el roce adentro de un auto no es directo contra la otra persona. Tranquilamente con un protocolo se puede volver todo como era antes, o quizás acortar un poco más los tiempos, pero no habría problema. En Estados Unidos ya se volvió, en Europa ahora este mes que viene ya vuelven con todo, así que creo que mientras se vuelva con las medidas necesarias, no habría ningún problema. Y además la parte económica también es importante. Vos hablabas recién de los equipos, Balta, que también necesitan mover los autos, ¿no? Porque si no, mientras más largo se haga todo esto, más difícil es la vuelta. Sí, obviamente, no solo los equipos, sino que las empresas van a tener que empezar a trabajar, y porque si bien un piloto depende del equipo, también depende de los sponsors que tengan ingresos para poder bancar un auto. Entonces, hay muchos factores que hay que tener en cuenta y ojalá que se vuelva todo un poco más a la normalidad lo antes posible y que se tomen las medidas y los recaudos necesarios, ¿no? Que la gente se cuide, digamos, que si hay que hacer algo innecesariamente que no se haga, que si algo tiene que ver con el entretenimiento de la gente que no afecta a nadie y se puede hacer con un protocolo aprobado por el Estado, digamos, que no tenga ningún roce ni nada, que se pueda llegar a hacer, que se haga, no veo por qué no, pero bueno, no depende de mí, obviamente, depende del que ponga la firma final y que vuelva todo el automovilismo, yo hablando de la parte de automovilismo, ¿no? Como era antes. ¿Cuánto tiempo estás frente al simulador? ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas?
Y cuando empecé era muy desquiciado, era capaz que estaba todo el día. Digamos, no, me quedaba los fines de semana cuando no tenía colegio, me quedaba arrancaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 8 de la mañana, una locura así. ¿Tanto tiempo? Eh, sí, era una locura, era todo el día metido, metido, metido. Ahora estoy un poco más tranquilo, digamos. Si bien le meto, quizá 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. A veces se te va el horario, no te das cuenta, 5 horas, pero más que nada la noche, donde se conectan más todos ahí para correr. Últimamente estuve corriendo, corrí la del TC, las 100 millas en Rafaela. Veníamos séptimo, octavo, había largado último, ni pude clasificar, me avisaron a último momento que tenía que largar. Y bueno, veníamos creo que en la vuelta 7 8 por otro piloto que se mandó una macana, terminaron sancionando a mí que no tenía nada que ver. Pero bueno, eh, estoy en contacto con varios pilotos, digamos, corriendo a nivel virtual, que es lo único que se puede por el momento, y viendo a ver qué se puede hacer para que vuelvan a habilitar el automovilismo y por lo menos ir a entrenar en karting en algún lado donde no haya ningún problema. ¿Qué emoción va Ojalá a que ser, Balta, qué emoción va a ser cuando se habilite todo y llegue el momento de los entrenamientos, de la primera carrera, ¿no? sí, 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 ni me imagino. Va a ser una locura, porque creo que todo este tiempo para un deportista te das cuenta y empezás a valorar un poco más las cosas en las cuales eh, estábamos viviendo. Quizá, eh, o sea, toda la libertad se extraña, digamos, de ir a las carreras, de viajar con el equipo, viajar con amigos, estar durante el fin de semana metidos ahí, todo el cariño de la gente, toda la gente que se acerca al box, todo digamos, el espectáculo en sí se extraña muchísimo, muchísimo, porque, bueno, además que nada ahora que yo debuté en Argentina, que tengo toda mi gente acá, que no la puedo quizá ahora disfrutar por todo esto que está todo parado, ¿no? Pero sí, yo creo que cuando volvamos, vamos a volver con más ganas que nunca en la vida, creo, porque todo esto nos va a servir de aprendizaje a valorar un poco más todo, ¿no? Y creo que va a ser también por esa parte un poco más positivo para sentar un poco más la cabeza. Seguro. Hay que pensar ahora que hay que portarse bien, hacer las cosas que nos recomiendan, para después estar con toda la fuerza cuando todo vuelva. Los futbolistas dicen que tienen unas ganas bárbaras de comenzar. Los tenistas, viste, en algunas provincias se está habilitando el juego del tenis, que es distinto. Y ustedes también están como locos, me imagino. Imagínate, un futbolista eh, debe tener muchas ganas, ¿no? De volver todo, pero para alguien que está arriba de un auto de carreras que maneja 270 kilómetros por hora necesita la adrenalina. Es como que cuando ya estás acostumbrado, no querés parar, es como una necesidad que se te hace. Entonces, cuando vos no tenés esa adrenalina, es como que estás todo el día que no serví para nada. Yo Claro, eso es lo que siento. Es como que necesitas volver a tener esa adrenalina que es una locura que no todo el mundo la tiene. Porque para correr en auto no tiene que ser tan normal, quizás. Pero te tiene que faltar algún que otro jugador. Pero creo que es un deporte hermoso, obviamente que de riesgo, que corres mucho riesgo, pero creo que eso es lo que más vivo te mantiene y que no importa lo que pase, querés volver a subirte, si te gusta el automovilismo, no hay cosa que te lo impida volver a subirte a un auto de carrera, ¿no? Y, y creo que el día que volvamos va a ser una emoción muy grande, ¿no? Y vamos a estar todos más que contentos porque se extraña y muchísimo, muchísimo porque yo, yo lo necesito urgente, porque no, quizá el día que me retire, que falta mucho seguramente, ahí ya tendría que estar muy, muy cansado el automovilismo. Pero estoy en una etapa donde estoy creciendo y bueno, necesito esa adrenalina de un auto de carrera que me vuelve loco.
más que faltarte un jugador, tenés alguna tuerca floja, algún tornillo flojo, digamos, poniéndolo en el automovilismo, ¿no? Que también, como decía, tenés esa necesidad. Y puede ser. Dicen que para hacer cosas grandes se necesita algún loco, ¿no? Sí, Si no, no sirve. Entonces, creo que hay que tener una cabeza para manejar un auto a tanta velocidad, digamos. Tenés que ser muy calculador, tenés que saber dónde estás parado y, y tenés que estar capacitado también a no mandarte ninguna locura ni nada, porque no es el hecho de quizás, bueno, como el simulador, me cometí un error, aprieto replay o el botón de salir y vuelvo a entrar. No, ahí pone en riesgo la vida de otro piloto, poner en riesgo la vida de quizá algún espectador o algo. Bueno, hoy en día hay mucha medida de seguridad, ¿no? Pero siempre, siempre está el riesgo. Así que eh, tenés que estar consciente de todo. Pero bueno, no tampoco tan consciente porque si no te pones a pensar de todo en todo y ya te va a dar miedo subirte en auto. claro. Entonces, eh, tenés que saber, pero quizás ignorarlo un poquito para poder acelerar el auto. Sí, te entiendo. Si te sentás a tomar un café y pensás que andás 270 kilómetros por hora y se te cae la Sí, computadora, imagínate. No, no, tenés que estar un poco loco también porque si no es muy difícil. Malta, quiero agradecerte por este tiempo. Sabes que te queremos mucho, con Marcela que anda por acá, que me andaba diciendo mandar un beso. También, mandando un saludo. bueno, saludos a Paola, a tu mamá, a tu papá, a Alex, con el cual hablamos siempre. Y bueno, a serenarse, a esperar que pase todo. Y bueno, confiar que esto seguramente antes que termine el año volverán las carreras y volverá tu pasión. Sí, ojalá, ojalá que sí, sea lo antes posible. Bueno, Juan, te deseo un feliz día a vos, Gracias. a toda la gente de Capitán Sarmiento, a todos los periodistas que están escuchando la nota. Les mando un muy feliz día, que bueno, gracias a ustedes uno puede difundir toda la actividad, ¿no? Que sin ustedes no seríamos prácticamente nada. Así que bueno, gracias a ustedes por estar siempre. Y bueno, mandarle un saludo a toda la gente que ojalá, bueno, volvamos a la actividad lo antes posible y pueda disfrutar un poco de ver a un piloto de la ciudad o ver un poco también de entretenimiento adentro de sus casas, que seamos conscientes que esto entre todos, trabajando juntos, quedándonos, poniendo la cabeza en que tenemos que salir de esta, vamos a salir lo antes posible, ¿no? Entonces, hay que ser consciente de eso, de quedarnos en casa, si, no es, si es innecesario salir, que no se salga. Así que, bueno, ojalá que todo vuelva como era antes, lo antes posible. Eso es lo único que pido y que juntos salgamos de esta, que si todos empujamos, de alguna forma se va a encontrar. Valta, muchísimas gracias por estos minutos, un abrazo grande y bueno, a seguir en el simulador por el momento, esperando que todo vuelva a la normalidad. Un abrazo, Valta, muchas gracias. Así es. Un saludo a todos. Hasta Un luego, abrazo grande. gracias. Gracias.